quienes han ido. Gracias por la grabación a nuestro delegado. Les decía que ya hemos esperado un tiempito de tolerancia. Vamos a empezar. Comentaba antes que en unión y en homenaje a la vida de el Papa Francisco, me gustaría un poquito comentar, bueno, nuestros sentires, compartir un poquito lo que hemos hecho desde nuestras casas, comunidades, lugares de trabajo, y pues antes desearles feliz Pascua de Resurrección. Y otro punto que me gustaría un poquito que compartamos, porque lo bueno se comparte, es cómo nos ha ido en la Semana Santa en la misión. Sé que algunos han estado muy atareados, algunas muy atareadas, entonces eso, ¿no? Entonces, feliz Pascua de Resurrección y empezamos un poquito sin mucho discurso, solo compartir primero cómo nos ha ido en nuestra Semana Santa, en nuestras misiones. Nadie se anima. De eh, estos de acá, ¿cómo los saco? Acá está. Vamos a hablar ahora un poco sobre la convocatoria al Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII. Antes, como siempre, vamos a un poco acercarnos a la persona de Juan XXIII eh, a partir de estas anécdotas. Es otro entrecomillado y se titula Solo dos veces de rodillas. Está establecido que al llegar una persona ante el Papa o al despedirse, doble la rodilla ante él. A Juan XXIII le costaba mucho seguir esta norma, pero podía pasar si sucedía una vez en la vida o alguna que otra vez. Pero el problema comenzó desde el primer día de su pontificado, entre ayudantes y servidores a quienes veía varias veces al día. Le resultaba violento hasta la saciedad y hasta ridículo verlos a sus pies a cada momento y doblar la rodilla hasta para traerle un papel. Enseguida cortó por lo sano, dando una orden a toda la plantilla del Vaticano, que fue esta. Solo se arrodillarían ante él dos veces al día, al saludarle o verle por primera vez por la mañana y al despedirse por la noche. Así, quitó de en medio aquella norma que vigía desde siglos y que a él le resultaba tan ostentosa y hasta humillante. Yo no sé a ustedes, pero a mí me lleva la imagen de Juan XXIII siempre a lo que he conocido más de cerca, el Papa Francisco, ¿no? Bien, vamos a entrar en temas sobre la convocatoria. Mm, eh, la convocatoria, cuando hablamos de convocatoria al Concilio Vaticano II, es ese momento en el que el Papa Juan XXIII habla de que se nos viene un concilio vaticano, o un concilio, que todavía no le pondrá Vaticano II. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo antes? Lógicamente, para que convoque, tiene que haber sido nombrado papa, y él había sido elegido papa el 28 de octubre de 1958, que más o menos no llegaba ni a 3 meses de haber sido elegido. Esto lo hacía llamativo, porque un papa que acaba de entrar, es decir, que recién está en el gobierno, y lo podemos ver de dos maneras. ¿Ya lo tenía pensado desde antes o esto surgió de algo mucho más especial? ¿O es de aquellos que dice desde que entro hay que trabajar y hay que trabajar en esto, según mis convicciones, ¿no? El hecho es que
Es llamativa esta situación para algunos de que no haber llegado a los 3 meses y convoca a un concilio. La convocatoria al concilio se da justo pocas semanas antes, había habido la semana de oración por la unidad de los cristianos y no hay nada claro si tiene relación, pero el concilio que se convoque va a invitar a otras iglesias cristianas para estar presentes en el concilio, ¿no? No sabemos si esto influyó con precisión, pero hay que pensar que es posible porque había sucedido una semana antes, ¿no? Esta semana de orar por la unidad de los cristianos. Una unidad que parece no está ligada, no sé lo que piensan ustedes, pero no parece estar ligada con el hacer una sola iglesia cristiana otra vez, sino que mantener la unidad, el diálogo entre las iglesias cristianas, manteniendo la particularidad de cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál van a ser esos momentos claves que hay que tener presente en el proceso que va desde la convocatoria o el aviso de que se va a convocar y el inicio del concilio, ¿no? Momentos claves que hay que tener presentes son que el Papa anuncia en la Basílica de San Pablo Extramuros, en una pequeña reunión que tuvo con 20 cardenales, un 25 de enero, la convocatoria a un concilio. Eh, Después de anunciar este concilio, el Papa va a mover todo lo posible para que el concilio se desarrolle bien. Y es por eso que va a entrar a un proceso de preparación que va a estar organizado a partir de comisiones que ya veremos. Y estas comisiones van a estar marcadas por un líder, ¿no? Inclusive las comisiones que tienen que ver con llevar bien la presencia de otras iglesias en el concilio. Una de las cosas que hay que tener en cuenta también, porque quizás es un poquito esto nos puede dar luces, que es lo que lleva a Juan 23 a convocar el concilio, es esta cita textual que dice el Papa Juan 23 cuando anuncia por primera vez que va a convocar a un concilio, ¿no? Venerables hermanos e hijos amados, pronunciamos ante ustedes, temblando ciertamente de conmoción, pero junto con una humilde resolución de intenciones, el nombre y la propuesta de una doble celebración, un sínodo diocesano para Roma y un concilio ecuménico para la Iglesia Universal, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Fíjense en las frases en su conjunto y también en su individualidad, ¿no? Venerables hermanos e hijos amados, pronunciamos ante ustedes, temblando ciertamente de conmoción, pero junto con una humilde resolución de intenciones. Comentarios. Intuimos. Yo,
Ahí la palabra, dos palabras, ¿no? Temblando ciertamente de conmoción. Bueno, sabemos de que ante la convocatoria del nuevo concilio también había parte de negatividad, ¿no? En querer realizarlo. Y la otra parte es la resolución, humilde resolución de intenciones, o que a pesar de esa negatividad que podría existir, él se presenta con aquella intención propia de la iglesia, ¿no? Porque necesitaban que existiera un acercamiento más al nuevo pueblo, porque ya existía una lejanía, inclusive en las mismas decisiones que iban tomando. Eh, Julio, tu micro se apagó. ¿No escucharon? Sí, una parte, pero luego se apagó. A ver, le decía que la primera palabra era el temblando ciertamente de conmoción, decía, debido a la negatividad que había de una cierta parte en que se realizara un concilio, ¿no? Él como que rompe ese esquema de querer unir un poco más la iglesia hacia el pueblo, ¿no? Que es justamente esa parte la que se une a la humildad de resolución de intenciones, ¿no? Había mucha intención por parte de muchas personas del pueblo y de la iglesia de poder unirse para poder entender y comprender mejor a la iglesia, ¿no? Entonces, esas es las dos posturas que se presentan. Una, de a pesar de la relatividad, seguir adelante con este concilio, y segundo, que este concilio llevara a algo nuevo dentro de la iglesia. Bien, bien. Es clave esto de intenciones. O sea, el concilio tiene un propósito o tiene propósitos, ¿no? Mm, Esto es importante marcarlo porque en algunas ocasiones para la gente de la oposición a, a la Iglesia del Concilio Vaticano II, se va a hablar incluso de un concilio improvisado, que está muy relacionado al hecho de que ni bien entrar convoca y no tenía nada preparado, ¿no? Pero eh, hay una serie de intenciones y quizás esto va muy unido al sentir del Papa Juan XXIII, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más? Hoy han venido muy calladitos, ¿no han cansado? Hola, profe. Mario. Sí, continuando con lo que acabas de decir, por ejemplo, anteriores concilios tenían un propósito, ¿no? Un propósito específico, pero aquí ciertamente hay dos mm, narraciones que dicen, ¿no? Primero se refiere, puede ser, contemplando ciertamente de conmoción, puede ser a él mismo, como sumo pontífice, pero también puede ser como una, una iglesia, ¿no? Que está con afectos, con sentimientos, que quiere algo, ¿no? Que se siente débil, que se siente ante un contexto desafiante. Y ahí pone como una resolución de intenciones. No, no hay un propósito muy específico, sino hay muchos propósitos, como un abrir la ventana, ¿no? O sea, abrir la puerta y como va a entrar el aire, va a destruir. Quizás por eso, con la primera, concuerda todo, ¿no? Temblando, ciertamente de conmoción. Y estas resoluciones que van a entrar de todas partes, pues obviamente que el Papa ya siente esos desafíos que iba a venir, ¿no? Eso es. A mí, no sé a ustedes, pero lo de temblando ciertamente de conmoción me parece que alude a un sistema emotivo en su persona que quizás tenga que ver también con ciertos temores, ¿no? Posiblemente lo que Juan 23 avisiona es que aunque él ha sido formado en,
en una academia todavía muy conservadora, como, como dice Juan Mari Laboa, este historiador de la Iglesia. mm, lo que él va a traer, y que quizás ya lo venía pensando, ya quizás había hecho discernimiento, va a generar cambios que posiblemente a muchos no les va a gustar, ¿no? Esto nos hace pensar otra vez, o al menos a mí me hace pensar, en que no fue un concilio improvisado, ¿no? Eh, Sin embargo, veamos esta frase eh, que parece que también envuelve a este momento. En el momento de la convocatoria, ni el Papa ni sus asesores tenían muy claro el contenido del concilio. El mismo pontífice afirmaría en un mensaje el 29 de abril de 1959 que a la hora de anunciar el concilio ecuménico hemos escuchado la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Ujú, ujú. Sí, Profesora, ¿Y de quién era la voz? bueno, era yo. Luco, sí, adelante. Bueno, yo diría que sobre todo la parte final de la oración que dice que, bueno, en la hora de anunciar el concilio ecuménico hemos escuchado la inspiración. Yo diría que ya lo habíamos dicho en la clase anterior que al convocar el concilio no es que el Papa ya tenía de manera muy definida en todos sus detalles yo diría, el menú del, del concilio, sino que, como él lo ha dicho acá, que tal vez en el momento de, o sea, las primeras ideas claras en cuanto al concilio, al contenido del concilio, le vinieron en el momento en que él estaba anunciando. Es un poco lo que yo puedo que tuvo las primeras ideas claras en cuanto al contenido en el momento que él ya ha decidido anunciar o dar el anuncio a la Iglesia Universal. Es poco lo que puedo entender como comprensión. Bien, ¿algún comentario más? Yo luego, porque me pareció que se abrió otro micrófono. Entonces, yo pienso que esta frase hace referencia como que el Papa vio la necesidad de un cambio en la iglesia, solo que no tenían muy claro cuál eran hacia dónde querían zarpar. ¿No? Es como cuando un barco sabe que tiene que llegar a un puerto, pero no sabe que se va a encontrar en el alta mar, no sé, vientos fuertes, huracanados, entonces, pero sí ve la necesidad como que de empezar un viaje de algo que el mismo Espíritu Santo lo ha inspirado. Bien, concuerdo con ambos y con las metáforas de Eduardo y Lucot. Eduardo pone la metáfora de un barco que va a anclar en puerto y Lucot nos habla de un menú, ¿no? Que es como cuando, si me permites completar, que es cuando uno tiene hambre de algo rico, pero no sabe qué. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? Mira, tengo ganas de comer algo rico, pero no sé qué es. Algo así. Eh, Posiblemente lo que está sucediendo acá, y en eso concuerdo con ustedes, es justamente eso, eh, impulsado por el Espíritu de Dios, el Papa Juan XXIII ve la necesidad de cambios, pero quizás todavía no sabe para ese cambio qué hilos tengo que mover yo. Por lo tanto, qué temáticas debo abordar. Y esto creo que va a ser positivo porque va a hacer que el Concilio Vaticano II
no sea propuesto y definido del todo por Juan 23, sino que Él abra el cuaderno en blanco para que entre todos lo podamos llenar. Por lo tanto, no hay una imposición de lo que Él quiere hacer. Él solo sabe posiblemente que necesitamos un cambio, ¿no? Como cuando tenemos en casa unos sofás rotos y no sé qué sofás nuevos quiero, pero sé que necesito cambio. Bien, posiblemente estamos yendo por ese lado, ¿no? Parece ser que lo que sí tenía claro era la necesidad de un ayornamiento. Una iglesia que está muy alejada del mundo, lo han dicho antes, lo ha dicho alguien antes, no recuerdo con precisión, eh, una iglesia muy alejada del mundo y que necesita acercarse al mundo. Porque si se aleja mucho, cuando uno se aleja mucho, la voz no llega. Entonces, acercarse más al mundo va a implicar que lo que yo tengo que decir pueda ser oído y bien, sin tergiversaciones. Y lo que la iglesia tiene en su encargo transmitir es justamente el Evangelio. Estar muy lejos del mundo implicaba que el mundo no oiga bien el Evangelio. Y entonces necesitábamos cambiar, cambiar de posición, ¿no? Eh, con esta visión clara, posiblemente es que en febrero de 1950, de febrero de 1959 hasta noviembre del 62, se va a dar una serie de pasos para preparar el concilio. Y van a estar, todo esto va a estar organizado con encargos que va a hacer Juan 23 dentro de la curia romana, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito a especie de etapas. Esta etapa del primer anuncio, para luego pasar a la fase antepreparatoria y luego pasar a la fase preparatoria. Bien, el primer anuncio del Papa lo recoge Loris Capovilla. Loris Capovilla fue el secretario de Juan 23, el cardenal Loris, eh, y él nos presenta un poquito lo que fue este primer anuncio. Él dice que durante la celebración de la fiesta de la conversión de San Pablo, que fue que es el 25 de enero, y en esta ocasión de 1959, el Papa Juan XXIII, en un consistorio con cardenales en la abadía de San Pablo Extramuros, va a anunciar por primera vez este concilio, que todavía no tendrá nombre, ¿no? Mm, pero desde el primer momento sí va a hablar de un concilio ecuménico. Recuerden lo que dijimos antes, que una semana antes había habido una semana de oración por la unión de las iglesias cristianas. Esto narra Loris Capovilla. Fue un día como los demás. Se levantó el pontífice, como de costumbre, a las 4, hizo sus devociones, celebró la misa y luego asistió a la de Loris, a la misa de Loris. Se retiró a continuación a la salita de comer para la primera colación, dio una ojeada a los periódicos y quiso revisar el borrador de los discursos que había preparado. A las 10 partimos para la Basílica de San Pablo Extramuros. La primera parte de la ceremonia duró de las 10:30 hasta la 1 de la tarde. Entonces entramos en la sala de los monjes benedictinos, nos retiramos todos y quedó el Papa con los cardenales.
leyó el discursito que había preparado, digo discurseto, porque así lo definió él mismo, y en un cuarto de hora estaba todo terminado. Pocos minutos después se difundía por el mundo la noticia del concilio ecuménico. Vamos a fijarlo un poquito en los detalles. ¿Qué les hace pensar esta narración de Loris, su secretario, sobre este anuncio del concilio? ¿Qué impresión tienen? Así, primeras intuiciones. No busquemos grandes cosas. Jeffer, Miguel, está Cristian, Juanito, Fabricio, Carlos, Lord, Julio, Francisco, Afolabi, Yonjo, Grace. ¿Qué vemos? Hola, profe. Hola María, sí. Eh, para mí creo que ahora sí nos vemos claramente lo que estábamos leyendo hace rato, ¿no? De que temblando ciertamente de conmoción. Aquí se ve que papá se ha preparado, ha hecho su discursito, y esto significa que un profundo oración, profundo meditación y discernimiento, ¿no? Que él sabía que no era un concilio como los demás, con un tema ya definido, como lo decían hace rato ya, sino que muy ordinario y como abre, ¿no? A todas, como una puerta, ¿no? Abre los aires, nuevos aires que van a entrar a la habitación. Entonces yo creo que por eso se difundía, ¿no? Esa noticia por el concilio ecuménico, que en ese discursito, pues algo nuevo que viene, ¿no? Bien. Mm, ¿No les da la impresión de que el secretario no sabía? ¿Cómo? No sé si a ustedes les da la impresión que el secretario Loris no sabía de lo que estaba pasando dentro. Eh, Puede ser, ahí dice, quedó el Papa con los cardenales, leyó el discursito que había preparado, ¿no? Entonces eso significa que él no sabía, ¿no? Pero eh, Papa ya estaba revisando, dice, entonces ahí yo creo que él de cierto modo ya intuía, pero no sabía que era un discurso, sino que normalmente podía pensar que podía ser su homilía, ¿no? O sea, que estaba preparando. Bien, yo también tengo esa impresión. No sé ¿No? qué me dicen los demás. Eh, gracias, Mario. ¿Qué dijo Juan 23 y cómo lo dijo? Parece tal y como lo presenta, fíjense lo que dice, venerables hermanos e hijos amados, pronunciamos ante ustedes, temblando ciertamente de conmoción, pero junto con una humilde resolución de intenciones, el nombre y la propuesta de una doble celebración, un sínodo diocesano para Roma y un concilio ecuménico para la Iglesia. Parece ser que para algunos, Juan 23 presenta esta iniciativa de convocar a un concilio como algo absolutamente personal. Eh, Quizás esto se presenta como algo, mm, como
no sé si ustedes han escuchado esta frase, sobre todo los que no tienen mucho tiempo aquí en Perú, como una noticia bomba, ¿no? Quizás inesperada, que es distinto de necesaria, ¿eh? Quizás inesperada, porque dicen que los cardenales reaccionaron con un impresionante silencio, se quedaron callados. Parece ser que este anuncio causó una sorpresa tal porque Juan 23 tenía poco menos de 3 meses. Eh, y quizás otro elemento añadido a esta sorpresa es que, mm, aparte de tener poco tiempo, informalmente circulaba la noticia de que Juan 23 era un papa de transición, porque ya estaba mayor. Y quizás por esto, y esto es muy llamativo, todos los medios de comunicación dieron la noticia, hicieron eco de las noticias, es decir, las interpretaron, las discutieron, las dialogaron, menos el Observatorio Romano, ¿no? Que es como, vamos a decir así, lo oficial, menos ellos. Eh, en los discursos posteriores a Juan 23, los discursos posteriores a este primer anuncio, ya se va a ver a un Juan 23 que va a ir delineando los objetivos del concilio y recalcando de que se trata de un concilio pastoral y ecuménico. O sea, parece ser que estos dos elementos él los tenía claro. Luego había que llenarlos de contenido. ¿Sí? O sea, su objetivo es claro y, y luego estos dos elementos que son los que deben estructurar en un primer momento el concilio son el pastoral y el ecuménico. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué creen que en esa visión de cambio están estructuradas estas dos claves, un concilio pastoral y un concilio ecuménico? Por eso yo podría decir de que un concilio pastoral, porque en realidad parece que en esos tiempos existía las doctrinas un poco estrictas, ¿no? Cerradas, que no habría espacio como para el pueblo, los fieles, eh, viendo esa situación, posiblemente no se haya abierto a lo que es llegar a los demás, ¿no? Y en cuanto a que sea ecuménico, es que pues eh, no había compatibilidad con los hermanos que tenían otra doctrina, ¿no? Entonces como que quería que se una, forme parte de que, bueno, es el mismo Dios, etcétera, ¿no? Bueno, pienso. Bien, yo también pienso en esa línea, Emilio. Vamos a escuchar primero a Junjo. Sí, yo me sentí, o me recuerdo, no, me daba atención que la concilio pastoral y concilio ecuménico es un tema de contracorriente en el momento, porque la anterior, la iglesia doctrina, como este, muy duro y difícil, pero ese tema surgió, el Papa Juan XXIII surgió, no era fácil para que cambiara el mundo. Por eso es eso gran problema. Pensar que porque como un, por eso sí, como eso sí, me tocando el tema. Sí, sí. No sé si recuerdan la semana pasada, pero hablábamos un poquito para quienes estuvieron
hablábamos un poquito de cómo tenemos hasta ahora en el ambiente eclesial una iglesia muy marcada por el poder al estilo de los reyes, de los gobernantes. Quizás por este lado haya que ver lo de pastoral, ¿no? Una iglesia que acompañe, que pastoree, ¿no? Lo que el Papa Francisco habla de que los curas huelan a oveja. Y lo de ecuménico, y ahí me uno a Emilio, posiblemente tiene que ver con estos aires de que, ¿por qué tenemos que pelearnos si tenemos a un mismo Dios? Tengan en cuenta que la dureza de la que hablaba Jung Ho, la dureza de una iglesia marcada por Trento, eh, no terminaba de calmar los aires, ¿no? Esa actitud de sancionadora, de condenadora, eh, que excomulgaba a sacerdotes, los dejaba en la nada, ¿no? Eh, Sin ningún reconocimiento de la persona humana, esa dureza entre iglesias. Quizás a esto va a apuntar Juan 23 con lo de ecuménico, ¿no? Eh, Bien, si hay alguien más que quiera participar en esto, me avisa. Eh, en este momento, este propósito de Juan 23 de convocar a un concilio, vamos a ver en el ambiente que van a ir surgiendo distintas formas de difundirlo, pero una que va a tener mucho peso hasta hoy es aquella que recoge la imagen de una iglesia que quiere abrir sus ventanas para que entre un aire primaveral, ¿no? Quiero abrir las ventanas cuando le preguntan por el motivo al Papa Juan XXIII. Quiero abrir las ventanas de la iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia adentro. Fíjense que es una mirada de ida y de vuelta. Y esto va a ser muy importante, ¿no? Yo abro las ventanas no solo para ver hacia afuera, para recrearme con el paisaje, sino para que los demás nos vean a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Comentarios. Profe, Sí, consta. yo quiero comentar algo, pero un poquito atrás lo que hemos venido hablando, Ujú. lo que pasó exactamente antes de convocar el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII. Si algunos sabían o no sabían el texto que hemos leído, que como cualquier día se levantó y luego se proclamó este anuncio y parece que por algunos era algo sorprendente, ¿no? Y yo, no sé, mirando específicamente los documentos de Vaticano II, son documentos bien fuertes, que el Concilio Vaticano II incluyeron teólogos, cardenales, obispos, como hemos dicho también, un concilio bien ecuménico. Yo voy a dudar que si mayoría no sabían, ¿no? Porque había una previa preparación. Porque mirando los temas tratados en el Concilio Vaticano II, no podría ser que se levantaron y si vamos al concilio. No, yo pienso que había una previa preparación. Por eso también aquí entra un aspecto que si también la elección de Juan XXIII tenía aspectos políticos o no. Me Ujú. imagino que en este contexto, que se habían preparado psicológicamente, que sabemos que es lo que vamos a elegir. Y si lo elegimos, que justamente vamos a convocar el Concilio Vaticano II. Eso sería mi parte de mi reflexión, que se puede decir que sí, aceptamos a nivel espiritual que era una inspiración. Sí, es una inspiración, pero había una meditación previa. Eso es lo que yo puedo decir, que quería Eh, comentar. Bien, consta. Yo pienso que sí, había una preparación previa. Gracias.
aunque no se puede negar la inspiración del espíritu, entendiendo que la inspiración del espíritu es un acto de magia, no, sino esa fusión en la que en el espíritu humano se une el espíritu de Dios. Incluso yo me atrevería a decir que esto que dicen de que fue la convocatoria al concilio fue algo como muy personal, yo pienso que él lo debió hablar con más gente. Vamos a pensar que quizás no habló con la gente que ya va a convocar, pero su intención de convocar, o al menos diálogos que tuviera con otra gente, miren, necesitamos un cambio, miren, no podemos seguir así, esto ya ha tenido que ser discernido, ¿no? Partiendo de, partiendo de estas claves teológicas de que no somos títeres o marionetas de Dios, sino somos inspiración de Dios. Y por lo tanto, lo humano, la inspiración humana, no puede estar anulada por la inspiración divina, ¿no? Tiene que fusionarse y estar allí en conexión, ¿no? Muchas gracias, Consta, por tu participación. Bien, Juan 23 en este proceso va a invitar a otras iglesias a estar como observadoras en el concilio. Incluso iglesias ortodoxas, ¿no? Tanto como las protestantes, cristianas, ¿no? Y en este sentido ecuménico. Eh, Se sabe que la iglesia rusa va a poner una cierta condición que es la de que va a aceptar estar, pero si no se condena el comunismo, ¿no? Hay que pensar que aquí hay un ambiente de condenar o de criticar el comunismo o de ponerlo en observación en estos años, ¿no? Y claro, posiblemente es la postura de esta iglesia que se está defendiendo, ¿no? O sea, yo no voy a ir para que me ataquen en este sentido, ¿no? Bien. Mm, No sé si hay algo más que quieran resaltar acá antes de entrar a la fase antepreparatoria. Eh, yo, Julio, en la diapositiva anterior hubo una pregunta que dijo usted sobre que se abría la ventana. Se puede decir en las personas los ojos son como las ventanas de cada uno, ¿no? Que refleja justamente lo que somos en el interior. Y creo que eso es más o menos lo que él quiso decir, ¿no? Abrir las ventanas, abrir lo que es la iglesia al resto, para que tanto la iglesia como el pueblo se vieran, ¿no? Que son uno solo, que pueden caminar juntos y que pueden hacer las cosas mejor cada vez. Creo que eso es lo que buscó él también dentro de este llamado a este concilio, ¿no? De que no solamente fuera una iglesia nueva, sino una iglesia cercana al pueblo, ¿no? Y que ambos pudieran trabajar juntos. Sí, me sumo a eso, Julio, tiene que ver con la cercanía. Eh, la, la iglesia durante muchos años ha tenido una vivencia como un poco misteriosa para la gente, ¿no? Nadie podía acercarse mucho al Papa, eh, no se saben cosas que suceden dentro del Vaticano, porque eso ayuda a dar misterio a toda esta entidad, ¿no? Y quizás tiene que ver con esta comprensión antropológica que cuando tú me conoces mucho, pues te puedes aprovechar. Eso es muy humano, ¿no? No sé si les ha pasado cuando van por la calle, pero hay una persona que ustedes no reconocen visualmente, pero les llama a ustedes por su nombre. Uno se asusta. No sé si les ha pasado, pero si alguien me llama por mi nombre en la calle, yo me asusto, sobre todo si no le conozco, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí.
una iglesia que no solo quiere mirar hacia afuera, sino que también quiere en ese proceso de cercanía que los de fuera miren hacia adentro, ¿no? Y esto posiblemente también está muy relacionado con el hecho de que las otras iglesias cristianas vengan a mirarnos como son, ¿no? Y de aquí la apertura a estas iglesias protestantes y ortodoxas, otras iglesias cristianas. Bien. Vamos a la fase preparatoria, perdón, antepreparatoria. En la fase antepreparatoria, Miguel, perdona, recién veo tu mano, no sé desde qué horas estás. No, recién nomás, profesora, Ah, sino que bien. una cuestión así práctica nomás que no me queda claro. ¿El Observatorio Romano no publicó la noticia o no le dio la importancia que tenía que haberle dado No le por dio, tal acontecimiento? no dio la noticia en un primer momento, mientras que todas Ah, no las dio. prensas estaban ya sacando la noticia, los titulares, buscando comentarios, analistas. eh, el Observatorio Romano reaccionó más tarde. Posiblemente había que procesarlo, ¿no? Y en este sentido podemos pensar en lo mismo, que Juan 23 lo hablaría con gente, pero no con quienes son los comunicadores oficiales, ¿no? Eh, que supongo que tuvieron que verificar la noticia, ¿no? Hay muchas cosas detrás que se pueden jugar. Creo que fue Constant, no me acuerdo bien, que habló de que todo esto tiene que ver con acciones políticas dentro de la iglesia, ¿no? Porque todo es político y aquí está en juego algo, ¿no? Entonces, posiblemente la misma actitud lleva al Observatorio Romano a decir oficialmente esto hay, ¿no? Bien, vamos a la fase antepreparatoria. Eh, Antes de empezar a preparar, hay que organizar los que van a preparar el concilio, ¿no? El 17 de mayo del 59, Juan 23 va a crear una comisión antepreparatoria dirigida por el cardenal Domenico Tardini, que era en ese momento el secretario de Estado, y eh, todos los secretarios de varios de los dicasterios del Vaticano van a formar parte de distintas de estas comisiones, ¿no? O sea, van a organizarse formando parte de ella. Eh, el 26 de mayo, más o menos una semana más tarde, Juan 23 se va a reunir por primera vez y va a dar un paso a dos cartas. Una de ellas es a los organismos de la curia para preparar las comisiones de estudio sobre los temas, ¿no? A partir de aquí se va a empezar a ver qué temas se van a abordar en el concilio. Y otra luz verde, otro pase a todos los obispos para que antes del 30 de octubre den todas sus sugerencias para el concilio, a todos los obispos. Se entiende de todo el mundo. Aparte de estas eh, dos puertas que se abren como dos permisos, dos autorizaciones para, eh, se va a pedir a las facultades de teología y a todas las facultades de derecho canónico que hasta el 30 de abril de 1960 se va a recoger todas las propuestas que tengan para el concilio, ¿no? Esto yo no sé a ustedes a qué les suena, pero da la impresión de ese papa que quiere armar el concilio con todos, ¿no? Algo así hizo el Papa Francisco, pero donde incluía no solo a obispos y a teólogos
canonistas, sino a toda la Iglesia Universal, ¿no? Desde las parroquias más pequeñas hasta las más grandes, desde los laicos, teólogos, laicos curas, obispos, ¿no? Se recepcionaron estos aportes. Julio nos menciona sinodalidad, ¿no? Esto quizás en menor dimensión, porque estaba cerrado en comparación con perdón, en comparación con Francisco, ¿no? Era más en el entorno de el clero, ¿no? Pero se abrió esta puerta a recibir, más allá de las comisiones, los aportes. El 15 de julio de 1959 ya se habían formado estas comisiones. eh, Juan XXIII va a comunicar a Tardini que el concilio se va a llamar Vaticano II, ¿no? Fíjense, desde febrero hasta julio recién va a poner nombre, pero Juan XXIII va a dejar claro que se llama Vaticano II, no porque va a continuar el Vaticano I, teniendo en cuenta que el Vaticano I había quedado suspendido por problemas bélicos. Juan XXIII dice no, no es la continuación, por si acaso, ¿no? Quizás esto también nos haga pensar a que la línea que se había forjado en el Vaticano II es distinta que la del Vaticano I, y por lo tanto no es continuidad, ¿no? Eh, En ese proceso de recepcionar aportes desde los obispos del mundo y desde las facultades de teología y los canonistas, los informes dicen que para el 30 de octubre ya había 1.600 respuestas de obispos, de superiores generales, de facultades de teología o de derecho canónico. Y en la fecha límite del 30 de abril se reunieron 2.109 respuestas. Filosofía no es bien diferente. Todas estas Misma respuestas, a medida, al contrario. voy a silenciarte, Francisco. No, no Francisco Papa. Eh, eh, Todas estas 2.109 reacciones, aportes al concilio, que ya se sabe, Vaticano II, va a servir para catalogar, es hacer como una especie de catálogo de temas que se van a trabajar y ordenar, y todo esto se va a ordenar, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer ver qué temas se repiten, en qué temas se coinciden, cuáles son los temas que más coinciden, porque ahí va a estar la fuerza. Y esta organización, este ordenamiento de este catálogo, permitiría una síntesis de del material que servirá para empezar el concilio, ¿no? Todos estos insumos van a quedar en un documento llamado Analyticus Conspectus Conciliorum et Votorum, qua ad episcopis et praelatis data sunt, ¿no? Un catálogo de todos los obispos, sacerdotes y todos los que han aportado a este concilio, ¿no? Eh, y que ha sido ya procesado, y que será un poco como la propuesta para avanzar. No sé si hay algo que observar en ustedes en esta fase antepreparatoria para pasar a la fase preparatoria. No sé cómo estamos de tiempo, Mario. No. Hay todavía Bien. En la fase antepreparatoria todo claro. Hay dudas, aportes quizás, Bueno, o algo que nos llame la atención. bueno, no hay duda, sino me da a comprender que de verdad
Papa no tenía el contenido de lo que era el concilio, organizando incluso comisiones para poder ir reflexionando sobre lo que se puede. Seguro que él ya tenía unos elementos, unos pautas de lo que es lo que quiere hacer, pero se ve que tenía una idea, solo cómo realizarlo y el contenido todavía no lo tenía. Por eso veo que tenía que formar comisiones, nombrar unos equipos para poder ir avanzando y llenar, como lo hemos dicho al inicio. Mm. Bien, Grace. Y yo quiero resaltar aquí, Grace, o insistir en que esto permite ver ese trabajo en equipo, ese trabajo sinodal, ese trabajo de un papa que sabe escuchar, ¿no? Y que no impone. Aquí ya hay un cambio clave, ¿no? Clave. Bien, vamos a la fase preparatoria. Lo que va a ser la fase preparatoria va a iniciar el 5 de junio de 1950. Ya se han recibido todos los aportes y va a iniciar con la publicación del motu proprio Superno Dei Minuto, que fue redactado por Tardini, que era el encargado por el mismo Juan XXIII. Este documento fijó las comisiones preparatorias en 10 temas con eh, una comisión central que va a supervisar y coordinar los trabajos de todos, ¿no? O sea, 10 temas bajo una comisión general, pero que va a estar coordinada entre todos, ¿no? O sea, todo va a estar muy unido, muy dialogado, en conexión. Eh, Felici va a ser nombrado secretario general de esta comisión central, es decir, la que va a poner en conexión todas los que van a trabajar en comisiones con temas. Los presidentes de las comisiones temáticas preparatorias eh, se les va a encargar a los prefectos de los dicasterios de la curia del Vaticano y teniendo en cuenta que se ha invitado a otras iglesias cristianas para que estén presentes en el concilio, se va a nombrar a un secretario para la promoción de la unidad de los cristianos. Fíjense cómo se relaciona mucho con la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y esta va a ser presidida por el cardenal Bea, Agustín Bea. Él va a poner como ayudante a Monseñor Johannes, quien le va a ayudar como su secretario, ¿no? Pero va a estar dirigido por Agustín. Y también se va a ver la necesidad de crear un secretariado para los medios de comunicación, ¿no? Para que todo esté en comunicación constante y la comunicación fluya, ¿no? Eh, que sea ágil. El 14 de octubre de 1960, el Papa va a constituir el secretariado administrativo del concilio. A este secretariado se le va a encargar todo lo que bien tiene que ver con lo que hoy llamamos logística, los financiamientos, el desarrollo de materiales que se van a manejar durante el concilio, digamos toda la papelería, ¿no? Todo lo que todo lo que los padres conciliares van a usar en el desarrollo del concilio. El 7 de noviembre se va a crear la comisión para el ceremonial y esta comisión se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la liturgia y todos aquellos lugares, organizar aquellos lugares que van a ocupar en la Basílica de San Pedro cuando ya estén presentes los padres conciliares, ¿no? Para el concilio.
El presidente de esta comisión que se va a llamar ceremonial va a ser el cardenal Eugene Tisserand, ¿no? Él se va a encargar de ello, que tiene que ver también con la logística, pero no con la logística financiera, sino con litúrgica, ¿no? Y de espacios para las cuestiones rituales. Prácticamente los trabajos van a comenzar el 14 de noviembre de ese mismo año, 1960, tras un discurso de Juan XXIII. Y la principal misión que van a recibir las comisiones va a ser elaborar los documentos que van a tener que pasar antes por el visto bueno del Papa y que van a ser, por supuesto, discutidos con anterioridad, ¿no? Eh, mm, Según los informes, las temáticas que se van a presentar para el concilio van a ser muy diversas y es por eso que se van a tener que crear subcomisiones, ¿no? Mm, para poder eh, ir armando todo esto en el camino. Si se dan cuenta, hay un proceso de construir, pero eh, cada hilo del trabajo va a conllevar más complejidad, no es algo sencillo. Después de un año y medio de trabajar en todo esto poco a poco, las comisiones y el Secretariado para la Unión de Cristianos van a producir un total de 75 esquemas. Estos esquemas van a ser revisados por aquella comisión central que hemos dicho y por supuesto van a dar sus observaciones antes de ser validados, ¿no? Algunas cosas van a recortar, van a modificar antes de que pase a validación por Juan XXIII. El 25 de diciembre de 1961, Juan XXIII va a convocar a la celebración del concilio para el año 1962. Hay que pensar entonces que a estas alturas Juan XXIII ya ve claro el trabajo, los temas, la organización, ya todo está avanzado, ¿no? Ha pasado un año y medio. Eh, Convocar a la celebración del concilio va a estar contenida en la bula Humane Saluti. Eh, y el 2 de febrero siguiente, eh, por medio del motu propio Concilium Dio, eh, fijó la fecha de apertura del concilio, ¿no? Una cosa es anunciar el año y luego va a anunciar la fecha. Esto es muy llamativo porque si se dan cuenta desde el comienzo no hay temas preparatorios y todo va saliendo en el camino, en una preparación de conjunto que es lo que yo quiero insistir. No un papa impositivo, sino un papa en diálogo que hoy llamamos sinodal. El documento donde el Papa Juan XXIII pone la fecha del concilio, lo tienen ustedes en la página del Concilio Vaticano II. Está aquí. Ahorita se las muestro. Es este el documento, ¿no? Que se da en la festividad de la presentación de Jesús en el templo, ¿no? Aquí tienen el anuncio de la fecha del comienzo de este concilio que será ecuménico. Fíjense lo que dice. Queridos hijos, la reunión de un conjunto numeroso y querido de miembros del clero secular y regular de Roma y de antiguas sociedades aquí reunidos para la ofrenda de los cirios benditos nos ha dado la ocasión en los 2 últimos años para decir algunas palabras tan amablemente escuchadas por vosotros como gustosamente dichas por nos.
El episodio de la presentación Jesús Niño, sostenido en los brazos maternales de María junto a San José, el fiel custodio de ambos, difunden en torno a sí una gran ternura y paz y tocan los corazones. ¿Alguien, por favor, quiere seguir la lectura? No sé si se ve bien, ustedes me dirán a partir de esto que estoy subrayando como azul. La liturgia de hoy se inspira en los acentos antiguos del viejo Simeón, que saluda a la visión de la luz, descubierta a los hombres lectos y temerosos de Dios a lo largo de la sucesión de los siglos. Qué espectáculo y qué íntimo gozo al contemplar esta luz. Lumen ad revelación seum gentium, de la que goza toda la historia de la humanidad, luz de verdad, luz de caridad. Esta a su vez, como dice San Pablo, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, expresión todas de la fraternidad humana. Bien, buscamos a alguien más que continúe. En la festividad, En la festividad de este año no llamamos vuestra atención sobre la serena alegría, ni sobre la tranquilidad y la paz, sino sobre las penas y los lamentos que nos llegan de las diversas partes del mundo, Europa, Asia, África y América, donde la inquietud del vivir es la ruina de los estamentos sociales. Los puntos neurálgicos y peligrosos de este amenazador desorden los conocéis por algunos nombres que se han hecho durante varios meses trágicos y funestos. Permítasenos nombrar explícitamente a un país que visitamos en 1950 y que nos dejó imborrables y bellas impresiones, Argelia. Cada día, cada noche, debido a las más graves violencias, ahí se multiplican las víctimas. Acontecimientos tan tristes que se suceden en las diversas partes del mundo, algunos agravados en estas últimas semanas, que llegan a explorar en episodios de abierto desorden y delito. Nos causan grave ansiedad y nos entristecen. Son bastante frecuentes las noticias de nuevos atentados contra la vida y los bienes de numerosos ciudadanos. La experiencia prueba que la violencia atrae a la violencia. El que a hierro mata, a hierro muere. De esta manera no se defienden los bienes sagrados del hombre, el orden social, la libertad, el verdadero progreso, la civilización y la paz. bien, damos pase a otra voz. Nos apenan. Nos apenan todos los acontecimientos dolorosos de cualquier género, tanto las medidas rebeliones como las represiones arbitrarias que continúan ensangrentando el mundo. Con esta ocasión han muerto también numerosos misioneros que obedecían al mandato de Cristo de llevar la luz de la revelación cristiana, promoviendo de este modo también el progreso espiritual y social. Para llegar en todas partes a la deseada pacífica convivencia entre las comunidades de diversas estirpes, es preciso, ante todo, depuesta toda animosidad, nutrirse de idea de paz y no aflicción. Esto es, queridos hijos, lo que deseamos confiar a vuestras oraciones y a la de todos los pueblos en la festividad de la presentación de Cristo en el templo y en la de su madre que lo ofrece al Padre Eterno. Por los méritos de Cristo Salvador, por la intercesión de María, comienza a brillar la estrella de la concordia verdadera entre los hermanos, hoy tristemente opuestos los unos a los otros, y las poblaciones dispuestas a la conquista de la convivencia pacífica encuentren la acogida a sus legítimas aspiraciones. Al Bien, observar, ok. damos pase a otra voz.
Al observar, Al observar los horizontes, hay como una claridad por la serenidad que parece volver, debido a que no empeora y que tal vez está en vía de mejorar. Pero al pasar de la gracia universal de Cristo le es motivo de intensa pena, a quien la habitual serenidad de ánimo le anima a velar, pero no calmarse. El sufrimiento, el desastre, la inquietud en que tantos de sus hijos se encuentran. ¿Cómo no apenarse íntimamente al pensar en sus angustias si paternalmente se preocupa de todos? Cristo es el redentor de todo el género humano. Él es hoy saludo, Él es hoy saludado, lumen ad revelationem gentium, Salvador de todos los pueblos, y por tanto a Él no solo le pertenecen los que son hijos de la Iglesia Católica, sino todos los que son bautizados en su nombre, y cuantos son igualmente suyos por derecho de creación y por la virtud redentora de su preciosísima sangre, derramada por la salvación de todos los hombres, sangre de la cruz, Señora, per sactam crucim tuam redemisti mundum. bien, Descienda esta sangre descienda esta, redentora sobre todos los hombres. bien, Jeffer, gracias. Descienda, Descienda esta sangre redentora sobre todos los hombres, no como extraños ni hostiles, sino como hermanos. Confirme la voluntad de paz, las aspiraciones a la tranquilidad y al bienestar. Extinga todo germen de división y rivalidad para que difunda y reine el amor mutuo, fundamento de una verdadera civilización cristiana. Queridos hijos, nos hemos reservado para el final de nuestro coloquio y como para suavizar la tristeza del doloroso tema tratado, una noticia que, bajo los auspicios de la presentación de Cristo en el templo hecha por su Madre bendita, pensamos que será muy querida. He aquí, firmado por nuestra mano ante vosotros, que por la variedad de vuestras procedencias representáis a la Iglesia esparcida por todas las regiones de la tierra, el motu propio que fija la fecha de la solemne apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Esta fecha es la del 11 de octubre de 1962 y es una evocación del Concilio de Éfeso y precisamente de la salida de la Iglesia de San Pedro Advíncula del sacerdote Felipe para Éfeso en representación del Papa Celestino. A esta misma basílica, el Padre Santo Pío IX, animado por una profunda reverencia por tan insignes recuerdos, se acercó el 1 de agosto de 1862 y sucesivamente el 27 de marzo de 1868, mientras se hacía la preparación del Concilio Vaticano II. Es una noticia verdaderamente augural y animadora. Queridos hijos, el Concilio Vaticano II nos es manifiesto que es objeto de los deseos y de los votos de todo el mundo. Confiamos en el Señor, pero quien conoce el misterio del futuro sobre todas las circunstancias de su celebración, el pastor de la Iglesia Universal es ante todo el guardián que vigila sobre la grey de Cristo. Fíjense cómo en este documento el Papa Juan XXIII está presentando la homilía de la fecha festiva de la presentación del niño en el templo, enmarcada en una tragedia humana, y quiere presentar el concilio como una buena noticia que puede paliar esta tragedia humana, ¿no? Vamos a, vamos a hablar algo más de esto en la próxima clase, si les parece, si tienen preguntas. Si algo quieren comentar, lo dejamos porque no quiero ocuparles tiempo para su otra clase o para ir a comer antes de su próxima clase. Entonces lo dejamos aquí. ¿Bien? Ujú.